Estamos con Pedro Martínez, quien todos los viernes viene acompañándonos, apoyándonos en lo que es temas de tan importancia que a veces vemos un librito por ahí de literatura universal y no le hacemos caso, pero esos libritos de literatura universal sirven para analizar lo presente y sacar nuestra propia conclusión de lo que sucede en nuestra sociedad. Buenas noches, Pedro Martínez. Buenas noches, doctor Armando. Buenas noches al staff prestigioso de este canal. Buenas noches a todos los televidentes. Y antes de empezar, un saludo cordial a todos los periodistas hoy en su día. Pero aquellos periodistas que verdaderamente buscan la noticia y no lo distorsionan. Aquellos periodistas que son sinceros con ellos y con su conciencia. Para ellos, mi respeto y que sigan en esta profesión tan digna que ayuda mucho a nuestra sociedad. Para ellos, van mis respetos y mis congratulaciones por su día. Pedro, durante esta semana ha habido muchas llamadas y a veces he conversado con personajes de un nivel cultural y a veces nos felicitaban con relación a este trabajo que estamos realizando de poder conversar, entrar en un diálogo contigo. Tú ya tienes experiencia en este tema de la literatura porque eres profesional, licenciado en la profesión de literatura. Entonces nos conlleva un poco a analizar de obras literarias que han hecho historia, que están ahí plasmadas en la historia, y no solamente de 10 o 20 años, de años y años que han venido transcurriendo en la historia de nuestro país. Una de las obras que hemos analizado es la Divina Comedia, y a veces nos decía a los ciudadanos y amigos que hemos podido conversar, decía que nos explique, pero en forma detallada, qué son los 9 círculos del infierno en esta obra y cómo y qué relación tiene con los políticos actuales. No sé si podremos hacer una síntesis de esta interesante obra literaria que queda en la historia del mundo, ¿no? Muy bien. Vamos primero a centralizarnos. ¿Qué es una obra clásica? Se llama obra clásica aquella obra cuyos pensamientos, cuyas ideas nunca van a pasar de moda. Y es clásico porque, de acuerdo a cada etapa, la obra, la idea de la obra está tan perenne y está tan vigente. Ahí está esa grandiosidad de las obras clásicas. Hay 4 genios, los 4 fenómenos de la literatura mundial y que son padres de su idioma. Homero, padre del idioma griego, el primer genio mundial. Luego viene Dante Alighieri, que es padre del idioma italiano, genio, otro de los genios. Luego viene William Shakespeare, otro de los grandes genios, padre del idioma inglés, y Miguel de Cervantes Saavedra, padre del idioma del castellano. Entonces, estos 4 genios, cuyas obras todavía tienen vigencia, y van a tener vigencia hasta que quede el último hombre en nuestro planeta. Yendo al tema, sobre los círculos, sobre los 9 círculos, así. El infierno, como lo menciona Dante, es un cono invertido, es como un helado, ¿no? Y es descendente, él va descendiendo, o sea, del más al menos. El pecado, o sea, los pecados que están arriba son los menos dañinos. Él lo divide en pecados incontinentes y en pecados totalmente perversos. Por ejemplo, el primer pecado para Dante, en el 9º círculo, están los no bautizados, ¿no? Y Dante, cuando entra ahí, no se olviden que el infierno está oscuro, pero Dante va acompañado de Virgilio, y Virgilio es la razón. Miren esa metáfora. La razón es la que lo guía, es la luz frente a los pecados. Entonces, en el 9º círculo están los no bautizados. Su único castigo de ellos será estar en la oscuridad y no ver jamás a Dios. Luego vienen 4 pecados, que son los incontinentes. O sea, lo que el hombre no puede controlarlo. Los lujuriosos están en el 8º círculo, los glotones están en el 7º círculo, los iracundos están en el 6º círculo. Ellos son los incontinentes. Los incontinentes. Miren, los glotones, los lujuriosos, ¿cuál es el pecado de ellos? Que no pueden controlar su deseo sexual. Es la incontinencia sexual. ¿Y cuál es el castigo? Ellos están en una zona donde hay vientos huracanados, no pueden controlarse. Luego estamos en el 7º círculo, los glotones.
O el tercer círculo, laxus, el tercer círculo, los glotones. Es a la inversa. En el primer círculo, los no bautizados. En el segundo, los lujuriosos. ¿Cuál es el castigo de los lujuriosos? El que están con vientos huracanados. En el tercer círculo están los glotones, todos los golosos. ¿Y cuál es el pecado? ¿Qué pasa, Armando, con los que comen mucho? Comen y defecan. Entonces ellos, su castigo es estar en un lago de excrementos, porque no pueden controlar la gana de comer. Luego vienen los avaros y los pródigos, que están en el cuarto círculo. ¿Cuál es el pecado de ellos? Arrastrarse por la plata. Viven arrastrados, porque ellos lo que más les conviene es el metal. Los pródigos le dicen a los avaros, ¿por qué guardas la plata? Y los avaros le dicen a los pródigos, ¿por qué derrochas la plata? Pero ambos en sí son los mismos, su incontinencia por la plata. Cuarto círculo. En el quinto círculo están los iracundos, esos que no pueden controlar su ira. ¿Y cuál es el castigo? Ellos con su propia mano se hacen daño. Todo. Esos lujuriosos, glotones e iracundos. Y el otro círculo, los violentos, los asesinos. Ellos ya están en el cuarto círculo. Ellos, su peor pecado de ellos, por ejemplo, de los iracundos, es que se hacen daño, se muerden las manos, se rascan todo. Ese es su pecado, y el pecado para ellos es terrible. Pero Dante a estos pecados de la incontinencia no los castiga mucho, pero a los violentos sí. Ahí están los asesinos, los que pegan a las mujeres, los que no le dan alimentos a sus hijos. Ahí están esos hombres que siempre hacen daño al otro hombre, el que pega a su prójimo, el amigo que le pega al otro, o sea, el padre que pega a su hijo, el hombre que pega a su esposa, el asesino, el homicida, el genocida. ¿Cuál es el castigo de ellos? Ellos están en un mar de sangre hirviendo. ¿Y esa sangre de quiénes son? De todos los que lo han matado ellos. No. Ya, Pedrito, disculpa. Ya has descrito todos estos círculos. Vamos a una pausa comercial y volvemos ya a ver la relación con los políticos actuales. Una pausa comercial y volvemos acá en La Hora de la Verdad. Volvemos en La Hora de la Verdad con Armando Acevedo. Seguimos, Pedrito, ahora esos nuevos círculos, ¿cómo lo relacionamos al tema político de nuestros grandes politiqueros actuales? Muy bien. Como ya hemos visto, más o menos para que la gente nos entienda, el primer círculo, los no bautizados, su castigo, no ver a Dios. Segundo círculo, los lujuriosos, su castigo, que están con vientos huracanados. Tercer círculo, los glotones, que comen tanto. ¿Dónde es su castigo? Vivir en un fango lleno de excremento. Cuarto círculo, los avaros y los pródigos, su castigo, arrastrarse por el dinero. El quinto círculo, los iracundos, su castigo, que ellos mismos se hacen daño porque no pueden controlar su ira. Sexto círculo, los herejes, los que hablan mal de Dios, los que critican a la iglesia, siendo parte de la iglesia. Su castigo, ellos están en un sepulcro lleno de fuego. Luego tenemos los violentos en el séptimo círculo. Aquí sí ya. Ellos son los que asesinan, los que matan, los que pegan a los niños, los que no le pasan la pensión a sus hijos. Esos desgraciados. ¿Cuál es su castigo según Dante? Esos perversos deberían vivir en un lago lleno de sangre hirviendo y que no mueren. Y vienen los peores. Acá vienen los políticos. El octavo círculo, los fraudulentos. Esos que cambian de partido político como cambiarse de calzoncillo. Esos que están con un partido, luego se van a otro partido, luego se van a... Los fraudulentos. Cuando Dante entra en este círculo, encuentra a uno de carita bonita, Gedeón. Y Gedeón va con su carita de angelito. Pero cuando voltea, Gedeón, su cuerpo de serpiente. Porque la serpiente, mi estimado Armando, representa el engaño, la mentira, el fraude. Ahí están los chamanes, los magos, los adivinos, los que te leen la carta, los que te leen la mano. Todos esos perversos fraudulentos. ¿Cuál es su castigo según Dante? Estar en una cueva lleno de víboras venenosas y que nunca mueren. Pero para Dante, mi estimado Armando, vienen los traidores. Y hay 4 tipos de traidores. Segunda categoría, los traidores de la familia, los traidores de los hermanos. Ellos viven en la ciudad de Caína. Los traidores de la patria, de la sociedad, del pueblo. Esos viven en Antenora. Los traidores
que al prójimo, a los benefactores, ellos viven en Ptolomea. Y los peores traidores, hermano, los que viven en Judeca. Ahí está, por ejemplo, Judas, Casio y Bruto. Para Dante Alighieri, el peor castigo que puede tener un hombre y el peor pecado es el de traicionar al pueblo. Y ahí están estos políticos farsantes. Cuando hacen promesas en campañas políticas y no lo cumplen. Antenora. Los traidores del pueblo. Esos que cambian de partidos políticos porque su único objetivo es llegar al poder para enriquecerse. Poder, nada más para enriquecerse. Porque el político tiene que ir construyendo, tiene que ir desarrollándose un camino de vida, ¿no? Para poder demostrar con el ejemplo de ser el hombre que va a ser ejemplo de los niños y adolescentes, ¿no? El político es el hombre que con su propia vida tiene que dar ejemplo, tiene que dar didáctica al pueblo. El político es el hombre que su función principal es servir al pueblo. Esa es la función del político. ¿Y qué político rescatas tú acá en el Perú durante toda esta historia republicana ha desarrollado así el concepto de político? Para mí, Armando, yo no creo tanto en las ideologías de izquierda o derecha. Para mí el político... las ideologías están ahí presentes, ¿no? Efectivamente, pero para mí el político es el que ama a su patria, el que quiere a su pueblo, el que no quiere que su pueblo siga en el atraso. Por ejemplo, Víctor Raúl Haya de la Torre, un hombre que murió. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui. Por ejemplo, Alfonso Barrante de Lingán. Víctor Andrés Belaúnde. Por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde. No el Vitocho, ese traidor, no. No. Por ejemplo, Javier Díez Canseco, uno de los últimos grandes políticos que hemos tenido. Hombres que demostraron su palabra con su acción. Así es. ¿No? Ahora, mi estimado pueblo, ya han visto, por ejemplo, lo que dice la Divina Comedia. No crea en los fraudulentos, no crea en los traidores, porque para Dante esos son los peores. El peor pecado de un hombre. Pero yo te pregunto una cosa. Si tenemos una sociedad sin educación, una sociedad sin salud, una sociedad sin fuente de trabajo, ¿podemos decir al pueblo que piense y tenga razón en pensar por su porvenir? ¿O no. Esa gente está preocupada más en sobrevivir a esta situación? Ahorita estamos en una situación bien delicada, ¿no? Armando, te voy a ser sincero, el pueblo es como un niño. Es como un niño. ¿Por qué, profesor? Porque no es la edad, no es la experiencia, es el conocimiento el que te da la capacidad para tú poder describir la realidad y razonar y diferenciar entre el bien y el mal. Claro. Y diferenciar a un hombre que es bueno de un hombre que es malo. Un niño no lo diferencia. Por eso que los que han gobernado, en sus grandes mayorías, no han querido que el pueblo tenga una educación altamente cualificada. Por eso que a los profesores le pagan poco. Por eso que a los niños en la actualidad no tienen conexión, no tienen ni siquiera los medios básicos para recibir una educación básica. Entonces, el problema grande en nuestro país es que debemos fomentar una educación de calidad para darle a nuestro pueblo. Pero sabemos que eso es un sueño. Pero... ¿Y qué piensas de este gobierno? Ya se va a cumplir julio, agosto, septiembre, se ha cumplido ya ahí el 28 de septiembre, 2 meses del gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué piensas tú de este gobierno? Que quieren intentar o buscan hacer cosas en beneficio del pueblo. Por ejemplo, el ministro que ha sido interpelado, Maraví. Maraví quiere eliminar las tercerizaciones, los servicios. Y no se olvide que ahí se mueven millones y millones de lobbies. Por eso que a este ministro de Trabajo no lo quieren, porque él, por ejemplo, ya eliminó todos los contratos. Ahora todo va a ser directo, contratos CAS. O sea, y este ministro, su objetivo es eliminar la tercerización y las services. Pero no lo dejan ver porque los grandes lobbies que hacen dinero con el trabajo del pueblo no le permiten a este ministro ejercer su función como debe de ser. Así es, ¿no? Ese es un tema... Ese es el problema más grande. El ejemplo claro del gas, mi estimado Armando. Esto viene desde la privatización. Mire, doctor, ahí no, simple. En 1992, Fujimori vende lo que es hoy día Camisea, que se llamaba Solgas,
a 7 millones de dólares a una empresa chilena. Esta empresa chilena, en 1998, la misma empresa Solgas lo vende en 58 millones de dólares. O sea, en 4 años ganó 51 millones de dólares. Así. Luego, esa empresa, que a 58 millones lo vende a 4 consorcios mexicanos, chilenos, lo vende a una transnacional en 1.800 millones. Imagínense el dinero que ganan. Igual que si del Perú. Igual que si del Perú, igual que Hidrandina. Por ejemplo, Hidrandina le venden al Grupo Gloria a 2 millones de dólares. Cuando Hidrandina facturaba más de 20 millones. Entonces, imagínense, o sea, el problema viene desde cuando Fujimori privatiza las empresas estratégicas. Así es. Y esa gente todavía tiene el poder. Es un tema muy, muy preocupante. Pedrito, ya la hora no gana. La otra semana temprano para poder tocar el tema de Manuel González Prada. ¿Ya? ¿Qué te parece? Tocamos hora de lucha, bajo lo propio. Sí, correcto. yo creo que es un tema vigente, ¿no? Vigente. Ya hace 3, 4 años creo que cumplió 100 años Manuel González Prada y nosotros que trabajamos en el Colegio Manuel González Prada hicimos un recital y sinceramente nos quedamos sorprendidos todo lo que ha escrito González Prada. Está más vigente que otros libros de Bailey, de Beto Ortiz, ¿no? Y también un poco relacionado a lo que está haciendo Beto Ortiz en estos momentos con la prensa. No hay problema, mi hermano. Entonces la próxima semana quedamos y para que te despidas. Buenas noches, ante todo, y que bueno, la otra semana tocaremos a Manuel González Prada. Hay una frase que dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Los apristas se morían. Claro, y lo que decía, ya nunca más comas de ese árbol que te ha dado amargura. Ya nunca más comas de esa hierba que solamente te da hiel. Eso, González Prada hacía una metáfora, que ya nunca voten por ese partido político que siempre te da pena, te da de comer tristezas. Ya, listo. Quedamos así entonces, Pedro. La próxima semana, González Prada, más vigente en nuestra realidad social. Punto aparte.